El caníbal de la URSS. En 1980, la Unión Soviética era un bloque de hormigón y secretos. El dogma oficial decía que el crimen organizado y los asesinos seriales eran decadencias capitalistas en el paraíso socialista. Tales monstruos no podrían hacer ni existir. Esa arrogancia ideológica fue el escudo perfecto para un hombre que usaba gafas gigantes, un sombrero de fieltro y un maletín desgastado. Su nombre, Andrei Chikatilo. Durante 12 años convirtió las vías del tren de la región de Rostov en un matadero humano. El día de hoy vamos a reconstruir su historial y abrir su expediente, usando los datos oficiales de los archivos del KGB y el Ministerio del Interior, revelando los detalles que el sistema intentó enterrar. Buenas noches y gracias por acompañarme en un video más. Mi nombre es Violeta. Bienvenidos a Expediente Violeta. El día de hoy vamos a abrir el expediente de uno de los asesinos seriales más despiadados de la Unión Soviética, Andrei Chikatilo. Andrei nació en 1936 en Yablochnoye, actual Ucrania. En ese entonces, parte de la Unión Soviética. No conoció la paz, solo el hambre. En esta época donde Ucrania atravesaba una de sus peores épocas de aquellos tiempos, una hambruna devastadora, la madre de Chikatilo, Ana, le contaba que en 1932 su hermano mayor Stefan había sido secuestrado por vecinos y devorado. Así es, en un acto caníbal. Chikatilo creció con la idea de que el mundo era un lugar donde los seres humanos eran literalmente carne. Por si el entorno en el que crecía no hubiera sido lo suficientemente desalentador, Andrei padecía de hidrocefalia, una acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos cerebrales, lo que provoca un crecimiento anormal en la cabeza. Es un caso, pues, común dentro de lo que cabe, pero a la vez no tan común, y provoca este crecimiento anormal en la cabeza. Y aparte de todo, tenía enuresis, se orinaba en la cama de manera involuntaria, hasta la adolescencia. Entonces, su madre lo golpeaba constantemente debido a esto, ya que pues no era un tema que se pudiera entender para aquellos tiempos, ni tampoco eran los entornos que a lo mejor se prestaban a tener este margen de comprensión para esta situación. Además de sufrir miopía. Entonces, en la escuela lo hacía el blanco de burlas, imagínense, o sea, teniendo la cabeza un poco más desarrollada que los demás. Y aparte de tener miopía, porque aparte de todo, sufría de miopía, pero no usaba lentes en ese momento. Entonces, simplemente era una persona con una vista un poco decadente. Para sumar todo este asunto, el padre de Andrei, Román, fue capturado por los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Para Stalin, en aquel entonces el dictador soviético, ser capturado era una traición. O sea, era lo más bajo, lo peor que podía pasar. Entonces, la familia de Chikatilo fue marcada como familia de un traidor, lo que alimentó el resentimiento de Andrei contra la sociedad. O sea, fue una persona que fue creciendo con todos los sentimientos en contra, con el gran sentimiento de odio, debido a todo lo que él estaba viviendo. O sea, todo lo que él vivía estaba alentando o alimentando estos síntomas de odio y estos sentimientos de odio hacia todo tu entorno social. A pesar de todo esto, Chikatilo intentó ser un ciudadano ejemplar. Para compensar su vergüenza, se graduó con honores en ingeniería y literatura. O sea, no era un tonto, no era una persona con un IQ súper altísimo, pero tampoco era una persona que tú dijeras, le falta un poquito de inteligencia. Era un intelectual frustrado que solía memorizar poesía en sus ratos libres, o sea, una persona bastante, a lo mejor en ese momento un poquito difícil de poder descifrar. Por el conjunto de todo lo anterior, hacía casi imposible para este sujeto el poder tener algún tipo de relación interpersonal. Pudiera ser funcional, o sea, estamos hablando de que es una persona que viene peleando con muchos traumas psicológicos y aparte este tipo de diferencias con las que nació
que lo hicieron pues no una persona fácil de poder acercarse a alguien al grado de crear una relación. Entonces, mucho menos hablar de tener una pareja estable, una novia. Entonces, fue tanto lo que duró con su soltería que su hermana se puso como meta el conseguirle pareja. A los 22 años, tuvo su primera relación seria con una joven que vivía cerca de su domicilio. Intentaron tener intimidad en 3 ocasiones, pero su misma incapacidad para poder consumar el asunto provocó que ella terminara la relación después de 18 meses. Ella no le tuvo paciencia en ese sentido absolutamente para nada. Después de esta relación fallida, conoció a Fagina Feodosia Podolskaya, perdonen mi pronunciación. En 1963 se casaron y, aunque parezca difícil de creer, tuvieron juntos 2 hijos, una hija llamada Ludmila y un hijo llamado Yuri. En este punto, creo que tengo que advertirte un poquito que las cosas se van a empezar a poner un poco serias y un poco fuertes. Entonces, si eres muy susceptible, te recomiendo que vayas adelantando algunas partes o, pues, después de ver este video, pon un poco de música alegre o qué sé yo. Porque dices, ¿qué lleva a una persona, si es que le podemos llamar así, a cometer estos actos tan atroces? Especialmente algunos de los que no te puedo mencionar, porque si no el canal me van a bloquear el canal, pero los especialistas llegaron a acreditar todas estas acciones a lo mismo de que Andrei era impotente. Entonces, lo lleva a que solo puede sentir excitación a través de dominar a otros e infringir dolor. O sea, le podemos llamar cierto grado de masoquismo o a lo mejor muy desproporcionado, pero algo así. El primer caso que dio la pauta para todo lo que vendría después fue en 1978, un 22 de diciembre. Yelena, de 9 años, se encontraba en una estación de autobús, estaba esperando el camión para poder regresar a casa. Recordemos que en esos tiempos era un poquito más fácil dejar a los niños salir solos a la calle a pesar de la hora y demás. Entonces, Andrei, como parecía ser una persona tan inofensiva, una persona muy normal que no podría dañar ni una mosca, se acercó y de alguna manera logró convencer a esta pequeña de que lo acompañara a una casa de campo que él tenía, que son conocidas como dashas, y era una casa que él acababa de comprar cerca del río Gruchakpa. Insisto, disculpen mi pronunciación. Una vez en el lugar, Chikatilo intentó violentar a la niña físicamente, pero debido a su misma impotencia crónica, no pudo consumar el acto de una forma convencional. Entonces esto hizo que él se desesperara y explotara, llevando como que la furia al máximo, y la lastimó repetidamente con un objeto punzocortante, al grado de dejarla sin vida. Después de haber hecho todo esto, ya el cuerpo sin vida lo arroja al río Gruchekba. Fue encontrada 2 días después, presentando pues, heridas demasiado fuertes, incluso para una población que estaba viviendo estos grados extremos de hambruna donde se vivía incluso el canibalismo. No sé, no me consta, pero hay registros que dicen que sí, entonces no vamos a ahondar mucho en esa parte. Pero a pesar de todo esto, esta situación fue tan fuerte que sí se asustaron y sí empezó a crearse un horror que era como un secreto que iba de boca en boca, ¿no? Este crimen es infame en la historia legal soviética, porque la policía entra en una inmensa presión por resolver el caso. Debido a esto, arrestan a un joven de 24 años llamado Alexander Krachenko. Este hombre ya había cumplido una condena previa por un delito similar algunos años atrás, lo que lo convirtió en el sospechoso perfecto. De alguna manera, el antecedente que él ya traía cuadraba en esta situación y los policías dijeron, "Ay, huele, se mueve, es, ¿no?". Fue interrogado agresivamente y, según informes, torturado psicológicamente hasta que confesó un crimen que él no había cometido. A pesar de que las pruebas de sangre encontradas en el lugar no coincidían con el grupo sanguíneo de Krachemko, pero curiosamente sí con el de Chikatilo. Más adelante vamos a ahondar en esta parte. Fue declarado culpable y ejecutado
por fusilamiento en 1983. Después de todo esto y después de este crimen de su primera víctima que sucedió en 1978, Chikatilo como que decidió tomarse vacaciones y pasa 3 años o casi 3 años completamente en periodo de inactividad con todo lo que refería a su vida criminal. Después de eso, entre 1981 y 1984, Chikatilo entra en esta fase, perdón, de frenesí. Su trabajo como agente de suministros para una fábrica de locomotoras le empieza a permitir viajar gratis en tren por todo el país. En este lapso de 4 años se documentaron oficialmente 24 víctimas, siendo casi la mitad de su historial total. Tratando de darle un poco de voz o honrar un poquito la memoria de estas víctimas del pasado, vamos a hacer algunas notas específicas. Lyubov Birjuk, de 13 años, fue lastimada 40 veces por un objeto punzocortante. Igor Gudkov, de 7 años, desvivido en un parque. Chikatilo comenzó a practicar el canibalismo en este punto. Larisa Takchenko, 17 años. Su cuerpo fue hallado en 1981. Fue la primera en mostrar el patrón: extracción de órganos y mutilación ocular. Fue precisamente en 1984 cuando la policía lo detiene por primera vez por comportamiento sospechoso en una estación de tren. Pero lo dejaron ir porque su tipo de sangre no coincidía con el semen encontrado en las víctimas. Ahora, un dato un poquito aterrador. Chikatilo solía extraer los ojos de sus víctimas porque en su loca cabeza tenía la superstición medieval de que la última imagen que ve un fallecido es la cara de la persona que lo desvive y esta quedaba grabada en la retina. En este mismo año de 1984, el detective Víctor Burakov comenzó lo que se reconoció o fue conocida como la Operación Forestal. Detuvieron a Chikatilo porque actuaba de forma extraña en una estación. Tenía un objeto punzocortante en su maletín. Fue un, este tema fue un poquito polémico en aquel entonces porque había demasiadas ideas encontradas en cuanto a si podía ser, él no podía ser, si podía ser, él no podía ser, porque dentro de la misma policía había gente que decía que él no, ¿cómo iba a ser él? Porque este detective Víctor ya empezaba a sospechar de Andrei, pero otros personajes dentro de la misma policía decían que cómo iba a ser él si era una persona respetable. Pero Víctor fue muy, muy enfocado en asegurar que él era y en poder demostrar que sí era él. Entonces, comienza esta operación forestal. Uno de los policías que estaba trabajando para Víctor lo nota un poco extraño y se dan cuenta ya cuando por fin lo empiezan a detener para hablar con él que tiene este objeto punzocortante en su maletín. Se le realiza una prueba de sangre. Chikatilo tenía tipo A. Sin embargo, el semen encontrado en las víctimas era tipo AB. Es donde empezaba la parte curiosa del asunto. O sea, este caso no tuvo nada de normal por ningún lado. La explicación real. Chikatilo era lo que en medicina forense se llama no secretor. Es una anomalía donde el tipo de sangre en los fluidos corporales, semen, saliva, etcétera, no coincide con la sangre que corre por tus venas. Los científicos soviéticos de la época, limitados por la misma tecnología, concluyeron que físicamente él no podía ser el culpable de todo esto. Entonces, esto también provocó, de por sí un tema polémico, lo hizo más polémico y lo hizo más difícil de poder, vamos, solucionar, de poder llegar a una respuesta que dijera todo el mundo estoy de acuerdo con esto. Fue liberado, después de que es liberado, desvive a otras 22 personas más. O sea, nada más lo liberaron para que 22 personas inocentes tuvieran que pagar este error.
Tú dirás, bueno, es que la tecnología. Bueno, yo también creo que mucho tuvo que ver el orgullo que en ese entonces tenía el ser miembro de la Unión Soviética. Mucho de este caso siento que fue el orgullo y no tanto la tecnología existente en ese momento. Pero bueno, eso ya es meternos en temas un poco políticos. Pero si tú crees que algo más afectó este caso, déjamelo en los comentarios. Digo, a final de cuentas, cada quien puede tener una opinión respecto a este caso tan escabroso. Este detective, Burakov, empieza a desesperarse y hace algo muy poco convencional, se podría decir no permitido, y le pide ayuda a un psiquiatra, el doctor Alexander Bukhanovsky. Creó el prospógrafo, prospógrafo, un perfil de 65 páginas. El perfil titulaba: El asesino es un hombre que parece normal, probablemente con una familia, que sufre de impotencia y que viaja por trabajo. No es un loco que grita, es el vecino que te saluda por la mañana. Es muchos de los casos que hemos visto de desvividores seriales o algún otro tipo de criminales que caen en este factor de cereales son estos, ¿no? Los que parecen más inofensivos, que más pueden pasar por tu vecino cualquiera. Entonces, después de todo este asunto que se generó, todo este caos que se generó, el 6 de noviembre de 1990, por fin, un policía ve a Chikatilo salir de un bosque con manchas de líquido rojo por la cara. Cuando lo ve, le dice el policía así como que, ¿qué pasó? El otro dice, es que me corté afeitándome. Pero el policía no se quedó tranquilo, el policía se quedó así como que, no lo sé, no lo sé, algo no me cuadra. Entonces, él reporta inmediatamente este suceso y lo empiezan a vigilar por días y finalmente lo arrestaron el 20 de noviembre. Durante 9 días, Chikatilo no dijo una sola palabra. Los métodos tradicionales de la KGB fallaron. Entonces, Kostoyev dejó que Bukhanovsky entrara a la celda, o sea, el psiquiatra que había buscado anteriormente. El psiquiatra no lo insultó, simplemente le leyó su perfil, le habló de su infancia, de su impotencia, de su soledad. Chikatilo comenzó a llorar. Y es cuando comenzó a contar todas estas cosas increíblemente fuertes que había hecho. Confesó 56 asesinatos en una confesión maratónica que duró días, porque pues se extendió en los detalles. Trató de, Chikatilo contó cada cosa que había hecho. Recordemos que Chikatilo era una persona que se extasiaba lastimando y controlando gente. Era una persona que tenía, cometía canibalismo. Era una persona que gustaba de hacer sufrir a los demás en demasía. Pero todo esto dirigido hacia gente pequeña y un poquito más avanzada la edad. Chikatilo no distinguía entre varón o hembra, no distinguía mucho edades. Básicamente era como una especie de frenesí en el que él entraba y no había una distinción per se de lo que él iba a atacar. Entonces, dentro de todo esto, este personaje, es que de verdad yo sé que toda la vida es valiosa y toda vida es preciada, pero hay vidas que cuesta muchísimo trabajo decir, oh, es que sí, es que a final de cuentas ser una persona. En este caso, creo que es muy difícil que podamos decir que Chikatilo como tal era un ser humano en toda la extensión de la palabra. Yo creo que más bien, híjole, no sé cómo escribir a este personaje, a este ser, porque este señor confesó que disfrutaba mucho el sabor del útero y los corazones de sus víctimas, creyendo que al comerlos obtendría la fuerza vital que a él le hacía falta. Así de fuerte la declaración que dio al psiquiatra.
El juicio fue en 1992. Entonces, obviamente se convirtió en un circo mediático, ¿no? Fue un circo mediático y de horror y demás, porque Chikatilo ya sabía que la pena de muerte pues era inevitable. Entonces, pues simplemente empezó a fingir locura. ¿Con qué fin? Pues a lo mejor trataba de evitar la pena de muerte, no lo sé, pero empezó a fingir locura en demasía. Se bajaba los pantalones delante de los jueces y el detalle pues es que se bajaba los pantalones y no traía prendas interiores. Entonces dejaba todo a la vista. Gritaba que era un embarazado de Chernobyl, insultaba a la familia de las víctimas y al final fue condenado a muerte por 52 asesinatos probados, por 52 asesinatos que pudieron ser comprobados. El 14 de febrero de 1994, en la prisión de Novocherkassk, te lo voy a poner aquí porque Novocherkassk, fue llevado a una habitación sin ventanas. Se le informó que su petición de clemencia al presidente Boris Yeltsin había sido denegada. Un verdugo, un verdugo como tal, le disparó una sola vez detrás de la oreja derecha. Si en algún momento quieres saber un poquito más acerca de esta historia o buscar como la parte más digerible del asunto, hay una película inspirada en este suceso que se llama El Ciudadano X, Citizen X. Te voy a dejar por aquí para que la puedas buscar. Es bastante, es muy buena la película. La verdad, para mí se me hizo bastante buena. Es un poquito ya antigua, pero la verdad es que vale la pena verla. Si quieres conocer un poco más acerca de todo lo que pasó y todo lo que conllevó esta situación, está un 80% apegada a la realidad. Chikatilo no fue un genio, o sea, no fue un genio, simplemente, pues se podría decir que fue el resultado de un sistema roto que prefirió proteger su ideología antes que a su gente, ¿no? Antes que a su sociedad, a sus ciudadanos. Era un sistema que ponía por delante el orgullo ante todo lo demás. Entonces, ahora es un nombre que es sinónimo de que la oscuridad puede esconderse detrás de la mediocridad. Ahora, yo te pregunto a ti, en este tipo de casos, con este tipo de personas que son, válgame, tan inhumanas en los actos que cometen, ¿tú estás de acuerdo con la pena de muerte o tú crees que este tipo de personajes merecen una segunda oportunidad para tratar de poder tener esta inserción normal en la sociedad? Te leo, déjame tus comentarios. Y de nuevo, una vez más, muchas gracias por verme, por darme minutos o grandes minutos de tu tiempo que son muy valiosos para mí. Espero te haya gustado este video. Déjame tus comentarios, déjame tus sugerencias. Si quieres ver algún caso que te gustara que yo te presentara por aquí, déjamelo en los comentarios. Recuerda que mi nombre es Violeta y estaremos abriendo expedientes cada semana. Que tengas una excelente noche.